Pasaron ya 44 minutos de las 6 de la mañana. Vamos al repaso de los temas más importantes del día. La agenda, el resumen de este día, martes 3 de febrero. A nivel nacional, lo más importante se conoció ayer pasado el mediodía y fue la confirmación de la renuncia al frente del INDEC de Marco Lavagna, economista, en algún momento enrolado en las huestes del Frente Renovador de Sergio Massa, que fue titular del INDEC durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández y que la actual gestión de Javier Milei lo sostuvo en estos 2 años y fracción. Y era una idea de buscar políticas de Estado, de darle credibilidad a un trabajo profesional que buscó darle transparencia a los índices públicos, no solamente de inflación, sino también de pobreza, de indigencia, de salarios, pero había, digamos, una decisión técnica, estratégica del organismo, consensuada con las autoridades políticas de implementar ya a partir del primer trimestre del año, a la vuelta de la esquina, en los próximos días, un nuevo IPC que iba a tener en cuenta rasgos de consumos muy distintos a los últimos 20 años. Hoy por hoy tiene mayor centralidad los consumos de plataformas virtuales, de streaming, de tarifas de servicios públicos, frente, por ejemplo, a determinados alimentos y bebidas, a determinadas lógicas de consumo de bienes culturales. Bueno, el tema es muy técnico, muy complejo de explicar, pero no es lo mismo la lógica de consumo. Piensen ustedes en casa lo que destinaban a determinados rubros hace 20 años y lo que destinan hoy en la actualidad. Bueno, para que el indicador fuera lo más certero posible, se había avanzado durante los últimos 2 años con nueva carga de datos. Esto ya el propio INDEC el año pasado, en septiembre, lo había publicado en un comunicado de prensa, que ahora en febrero se iba a implementar, pero pasaron cosas, diría un expresidente. Se encontró Marco Lavagna con la resistencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y fundamentalmente del presidente Javier Milei, de que no debía implementarse el nuevo IPC, y ayer escuchamos la explicación de 2 altos funcionarios del gobierno, el jefe de gabinete Manuel Adorni y el propio Caputo, que dio 2 sendas entrevistas a medios amigos donde explicó las razones por las cuales Lavagna se desvinculó. Lavagna le envió una carta pública a los empleados del INDEC, les agradeció su acompañamiento, la profesionalización y dijo que cuentan con él para defender al INDEC donde sea. Eso ya fue una mención elíptica a que había una diferencia de fondo. No era una desvinculación por motivos personales, porque tenía otro trabajo privado que lo convocaban. No, había una cuestión de fondo política. Él no quería convalidar con su presencia que el IPC actual quedara viejo y que el nuevo no se implementara, casi con la lógica que uno recuerda de la intervención del INDEC en tiempos del kirchnerismo. ¿Cuál fue la explicación que dieron Adorni y Caputo? Que había que implementar, que hay que implementar el nuevo indicador recién cuando la batalla contra la inflación esté ganada y cuando la inflación dé 0. Para poder comparar, para tener una base comparativa. La verdad que el argumento parece poco sólido, poco verosímil, porque la batalla para que la inflación dé 0 todavía le da la impresión de que quedan varios capítulos. De hecho, diciembre dio 2.8. Al gobierno le ha costado mucho perforar esa barrera. En algún momento estuvo en 1.5, pero empezó a subir. Es cierto que hubo alguna tensión en la época de las elecciones, pero ahora le está costando y muchos ven que enero iba a arrancar más cerca de 3 que de 2.5, y como decíamos ayer, febrero, marzo son meses estacionalmente con tensión inflacionaria. Febrero porque hay mucho movimiento turístico, al igual que enero, en febrero por el tema del carnaval, y en marzo porque hay aumento de demanda y de consumo de bienes educativos, de la cuota de los colegios privados y de los útiles escolares. Siempre marzo es un mes de tensión e incluso a veces sube la carne, como ocurre hacia fin de año. Bueno, Lavagna no quiso convalidar esto, el gobierno da un argumento poco atendible, si se quiere, para ser benévolo con la calificación. Y acá la gran pregunta que se impone es, independientemente de las variaciones, porque yo ayer veía algunas estimaciones, por ejemplo, una consultora muy respetada en el mercado, la consultora Quali, hizo una comparación, porque debe tener algún aporte de técnico del INDEC, y comparaba cuánto daba la inflación con el método nuevo y cuánto con el método vigente / viejo. La diferencia es 0.1, 0.2, 0.3 mensual,
mensual. Claro, en el acumulado da, digamos, un incremento importante. Ahora, el gran dilema de fondo es, esto no puede afectar la credibilidad del gobierno de un indicador básico. En cualquier país del mundo, este es un tema menor. Insisto, lamentablemente, por el antecedente de Moreno, de la intervención del INDEC, ¿se acuerdan, no? Cuando el kirchnerismo falseaba la estadística pública y decía que la inflación era bajísima y la percepción que tenía la gente era mucho más alta. En algún momento apareció el IPC Congreso, porque Moreno además perseguía a las consultoras privadas que difundían la inflación, que percibían que era real. Había ahí, digamos, un aparato soviético del Estado que cuestionaba al sector privado. Entre otras consultoras, la de Marco Labaña, Ecolatina, y la de su padre, Roberto Labaña, fue de las principales y las primeras sancionadas. Bueno, ahora da la impresión, salvando las distancias, que el gobierno va por el mismo camino. Cuando alguna estadística pública no le gusta, empieza a tergiversarla. Y eso afecta a la credibilidad de la información pública y es clave, porque usted dirá en casa, se está levantando, preparando el mate, y a mí, ¿en qué me afecta? Bueno, es clave el momento de definir paritarias, si usted trabaja, si está enrolada en un gremio. Es clave el momento de definir aumento de jubilaciones, porque se rige la movilidad jubilatoria con la inflación del mes vencido. Es clave al momento de definir acuerdos judiciales. Es clave para la UH y para prestaciones sociales. Es clave para una gran cantidad de elementos de la vida cotidiana y de la economía. Bueno, este es un tema, veremos cómo responden los mercados. Ya ayer hubo una repercusión preliminar, porque fue conocido esta renuncia a eso de las 4 de la tarde, y algunos bonos y acciones empezaron a caer. Hoy será el primer día. Ayer el dólar tranquilo, en torno a 1.470, y otra vez el Banco Central comprando divisas en el mercado. Ya superó largamente en el primer bimestre del año que estamos transitando los 1.200 millones de dólares, pero insisto, se abre una caja de Pandora. Ojo con subestimar riesgos. Así como en algún momento Caputo había dicho, si el dólar está atrasado, comprá campeón, y el dólar empezó a moverse el año pasado ante las elecciones. Ojo con subestimar algunas variables y conflictos. El tema del INDEC, la estadística pública en Argentina, es un tema sensible. El gobierno se mete de lleno políticamente en el organismo porque no quería ningún cambio. Quería que recién se publicara con inflación cero. Y parece que para inflación cero falta mucho todavía. Ojalá ocurra lo más pronto posible, porque va a ser una buena noticia para todos los argentinos, pero ahí tenemos alguna duda política que se abre. Y hablando de lo político, hoy reunión clave en el Senado. Patricia Bullrich se reúne en su despacho con aliados del gobierno para conseguir dos números mágicos, 37, para el quórum la semana próxima, más tardar la otra, para debatir en el recinto la ley de reforma laboral, y también el número para aprobar en general y luego en particular esta reforma que los gremios resisten, que entienden que quita derechos, que precariza el empleo. El gobierno asegura que con esto busca generar las condiciones para promover más empleo registrado. Hoy también hay una realidad, más del 40% del empleo es precario, no registrado. Los trabajadores no tienen esa franja, ¿no? No tienen vacaciones pagas, aportes jubilatorios, aguinaldo, obra social. Hay rubros que han desaparecido de la década del 70 del siglo pasado, y hay rubros nuevos que han emergido y no están regulados, pero la lógica del gobierno, el espíritu de la reforma, parece ir más bien cerca de las empresas que de los trabajadores. 6:52 ahora en la mañana. Faltan ahora 7 minutos para las 7 de la mañana. Vamos al repaso de los temas locales más importantes del día. Entre lo más significativo en la región aparece obviamente el fenómeno de los incendios y la rotación del viento, que ayer ingresó el humo proveniente de las islas a la ciudad de Rosario de manera muy, muy potente. Así que hablaremos de ello obviamente en un rato. También del compromiso que asumió el gobierno provincial la semana próxima de firmar un documento de compromiso con la ciudad para empezar la última etapa del Hospital Regional Sur, un hospital que estaba abandonado hace años, que en algún momento fue foco de vandalismo, de rotura, de robo de parte de delincuentes, de parte de la estructura que estaba allí montada. La idea es avanzar con la obra, que tiene un plazo de ejecución de unos 3 años y unos 70.000 millones de pesos de inversión que tiene que hacer el Estado provincial. Había comenzado en tiempos de gobiernos socialistas este hospital regional en la zona sur de la ciudad. Se detuvo durante la gestión de Omar Perotti en tiempos de pandemia porque había otras prioridades. Bueno, le costó a este hospital recuperar su fisonomía y ahora hay un compromiso de hacerlo. Hablaremos también de los temas vinculados a la violencia y a la
inseguridad. Ayer fue otra jornada con varios episodios que un ratito estaremos repasando con Maxi Clansec. Un episodio muy grave y confuso con un agente de la policía provincial, no el primero, por cierto, de un agente que intentó quitarse su vida, le sustrajo el arma reglamentaria a un compañero, estaba con carpeta médica. Subyace un malestar de parte de la estructura policial en torno a las condiciones de trabajo, de remuneración, un tema para indagar con profundidad, y también en un rato la agenda deportiva, porque los equipos de la ciudad, Newell's Central, se preparan para lo que viene en el marco del cierre de la fecha de la tercera, que ya ha transitado en el fútbol argentino, y ya la cuarta está a la vuelta de la esquina con los partidos del próximo fin de semana. 6:54, ahora Marcelo. Bueno, dos cosas importantes de los medios de ayer para